Pues vamos a hablar hoy del tema de los vikingos y el título, Los vikingos, los hijos de Odín, lo he cogido porque quiero hablar de ellos desde un punto de vista más filosófico que histórico. Porque a través del tema del simbolismo comparado y viendo también cuál era el modelo, estilo de vida que tenían, se trata de ver si podemos extraer algunas cosas que nos puedan ser válidas de aquella época a esta. Vamos a partir de una realidad, ¿no? Y es que su mundo no es el nuestro, pero sin embargo los problemas humanos siguen siendo los problemas humanos básicamente en todo tiempo y lugar. Entonces, partiendo de que estamos hablando de una época, la época de la era vikinga, que viene entre el siglo VIII, finales del siglo VIII, hasta el siglo XI, es una época de muchas guerras, de muchas invasiones, de muchas masacres. Partimos de que era un tiempo muy duro y a ellos también eran gente dura en un tiempo duro. No es que ellos fueran más duros que otros, sino que simplemente ellos aportaron una serie de cosas, irrumpieron en Europa de una manera tan extraña que realmente causó una gran sensación, un gran impacto. Digo un gran impacto porque no se lo esperaban, empezando por un hecho, y es que ellos no tenían esa visión cristiana de la vida y por lo tanto no estaban sometidos a los moldes que imperaban en ese momento en la Europa medieval. Pensemos que cuando ellos empiezan, estamos hablando de que hacen un asalto a una abadía y que la destruyen completamente y matan a todos los monjes, y allí había reliquias de un santo, se los llevan, les da exactamente igual, y todo aquello se conoce en el continente, y a partir de ahí comienzan las invasiones de ellos. Me apunto aquí en la chuleta de la fecha, en el año 793, el 7 de junio de 793, el saqueo de la abadía de Lindisfarne, y allí saquean completamente la abadía, matan a todos los monjes, se llevan todos los tesoros. Esto llega a todo el continente y se crea el terror de los vikingos. Y hay esa frase de líbranos, Señor, de los demonios del norte. Y se le empezó a llamar normandos, la gente del norte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no eran tan brutos como nos los pintan. ¿Por qué? Porque lo que nos ha llegado de ellos era de gente que había sufrido sus saqueos. Y también que gran parte de la religión y de los hechos de ellos nos llegan a través de crónicas cristianizadas, que no debemos de olvidarlo. Es decir, que escritos originales de ellos no hay. Sí hay recopilaciones de enseñanzas, y algunas de ellas, lógicamente, son hechas por abades. Ya sabemos que eran los monjes los que tenían la escritura y que se preocuparon de irla recopilando, pero es normal, lógicamente, darle la tendencia que uno tiene. Sí hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta para empezar a ver a los vikingos con un cierto respeto, y me voy a apoyar en todas las series estas que están saliendo de vikingos, que nos vienen muy bien. ¿Por qué? Porque ya, si observamos, aparecen algunas cosas que nos llaman la atención. Nos llaman la atención, por ejemplo, de que no son un grupo de brutos que se meten en un barco, van y saquean y se van y lo arrasan todo, sino que ahora este grupo de brutos quieren instalarse allí, poner granjas, y nos encontramos que son carpinteros, que son comerciantes, que son también labradores, son agricultores y ganaderos. Es decir, que ellos tenían una sociedad muy establecida. Y en contra de lo que nos podemos imaginar, era mucho más organizada, en muchos casos, que la sociedad franca, entendiendo por franca lo de los franceses, la sociedad carolingia, que era la que imperaba en aquel entonces. Y no cuento la sociedad árabe porque, desde el punto de vista de aquella época, el mundo árabe es como si no existiera. Pero el mundo árabe también sabemos que estaba altamente desarrollado y estructurado. Y ellos tenían una sociedad muy estructurada. Pensemos que la dinastía regia
que ha perdurado más en la historia de Europa en el mismo trono, no en otros, en el mismo trono, es la de Dinamarca, desde el año 948 hasta hoy. Total, 1740 años. Bueno, 44 años creo que son. Es decir, es una barbaridad. Ahora lo tengo por aquí apuntado. Bueno. ¿Por qué? Porque ellos eran muy organizados, una sociedad muy organizada. También todos hemos oído hablar del desembarco de Normandía, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Todos hemos oído hablar también de Ricardo Corazón de León, y nos suena la novela de Ivanhoe, o hemos visto la película, o hemos leído la novela, donde se habla de los sajones y de los normandos. Pues resulta que la Normandía de Francia, ese cuerno, ese pico que sale de Francia, que está enfilando a las costas de Inglaterra, ese pico se llama Normandía porque fue comprada por un señor normando, le fue comprada al rey Carlos el Simple, el cual le pagaba impuestos a cambio de no ser saqueado. Pues sí, no eran tontos, los vikingos. Se la compró a cambio de que le nombrara el duque de Normandía, a él y a sus herederos, y él a cambio iba a hacerse cristiano, se bautizó con toda su corte, toda su gente, y además le hacía un juramento de lealtad, como así fue, y defendió el territorio también contra el ataque de otros vikingos. ¿Qué ocurre? Que en el año 1600, con el correr del tiempo, se va desarrollando Normandía y se llega a convertir en un reino muy organizado que rápidamente se recupera de todos los asolamientos que habían hecho ellos mismos, los mismos vikingos en el territorio. Pero ahora ya, como era su territorio, lo van a proteger, lo van a cuidar y se convierte en una de las zonas más prósperas de Europa. Y uno de los, entre comillas, estados o mini-estados más potentes. Tanto es así que en 1600 ellos van a invadir, los normandos invaden Inglaterra, llevan el francés y las características adaptadas al francés de sus propias costumbres y van a constituir una aristocracia muy poderosa y una realeza muy poderosa en Inglaterra. De ahí que Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, que nos suena todo esto, eran reyes normandos. Y lo que aparece en la novela de Ivanhoe era cómo la nobleza sajona era menospreciada por los normandos. Es decir, que nos encontramos que para poder hacer eso no son cuatro brutos. También nos encontramos que la propia estructuración de la sociedad ya marcaba el carácter de los normandos. Porque ellos, se dice que la sociedad estaba estructurada en 3 bloques. Yo la verdad no creo que fueran 3 bloques. Para mí eran 2 bloques porque había un bloque que era el de los esclavos, pero eso no es un bloque, eso estaba ahí, no tenían nada que hacer. Y uno podía llegar a ser esclavo porque lo hubieran cogido preso, o lo hubieran esclavizado, hubiera nacido de una familia o de una mujer esclava, o por deudas. Y esto es importante, por deudas. Y en realidad tenían 2 estamentos. El estamento de la nobleza, llamada también de los Jarl, y dentro de los Jarl había como 2 grandes bloques. Había unos nobles que venían de vieja familia, que eran los que aspiraban sobre todo al trono y demás, pero había otros Jarl, y esto es interesante, que eran elegidos por la Asamblea Popular, por el pueblo. ¿Por qué? Porque el resto eran hombres y mujeres libres. Eran hombres y mujeres libres. Podían participar en las asambleas y tomar decisión sobre quiénes lo iban a gobernar. Hasta tal punto que la realeza, lo mismo que la nobleza, aunque ellos tuvieran el título, lo podían perder. ¿Por qué? Porque la gente seguía al líder que ellos querían. De hecho, en Finlandia, es lo mismo que y creo que también en las Islas Feroe, fueron los únicos territorios donde no hubo rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo la tradición ancestral del consejo. Ese consejo, no sé si es Finlandia o Islandia,
Sé que es donde se dice el parlamento más antiguo de Europa, que está hecho justamente en una quebrada en una grieta volcánica. Entonces era una reunión de hombres libres. ¿Qué característica tenía el hombre libre? El hombre libre podía portar espada. Eran tanto hombres como mujeres. Y eso lo vemos en las series, que también hay mujeres guerreras. Y vemos como Ragnar Lodbrok está casado con dos mujeres guerreras, y una de ellas se ve claramente, que es la primera, la que aparece como primera esposa. Pero es que la siguiente, la segunda, también era una mujer guerrera. Y al mismo tiempo podían ser campesinos, podían ser comerciantes. ¿Por qué? Porque el ser hombres libres se basaba en la palabra. Y esto es muy importante. El poder de la palabra empeñada. De tal manera que no había que firmar delante de un notario y 17 testigos, sino que uno daba su palabra y la palabra iba hasta el fondo de los tiempos. Y si uno faltaba a su palabra y a sus promesas, podía perder la libertad y ser condenado a ser esclavo. Es esa idea del honor como el elemento de la palabra. Ahora, a mí, ¿qué es lo que más me impresiona del tema de los vikingos? El tema que más me impresiona de los vikingos es que ellos se sentían hijos de Odín. Y entonces nos lleva a esa vieja concepción que no debemos olvidar, que para poder entender a un pueblo tenemos que comprender cuál es su cosmovisión, su visión general de la vida. Porque es la visión de lo grande lo que nos da qué papel ocupa cada cosa dentro de ese mundo, dentro de esa cosmovisión. Y ahí nos encontramos la figura de Odín. Y fijémonos que este Odín en realidad es la resultante de un mundo que surge en base al combate, que surge en base a la lucha. De ahí que una de las características de toda la cosmogonía vikinga o normanda y germánica en general, incluyendo con ello a los normandos o vikingos, es la dualidad o antagónicos, la figura de las parejas antagónicas. ¿Cómo se crea el universo? Se habla de que al principio de los tiempos surgen dos grandes fuentes, una fuente de agua caliente y otra fuente de hielo. Y las dos fuentes sueltan sus líquidos y van a desembocar a un gran abismo, que tiene un nombre muy extraño, Ginnungagap. En este abismo, el Ginnungagap, se juntan el agua hirviendo y el agua helada, y de ellos, del vapor, va a surgir en el fondo de todo un gran gigante, el gigante Ymir, y va a surgir en las paredes, como consecuencia del vapor que se eleva, va a surgir una vaca sagrada, una vaca primigenia, la vaca Odumla, que con sus ríos de leche va a alimentar a todo el universo. De la vaca surgirán los dioses, 12 dioses y 12 diosas, iguales, dicen los Edas, iguales en poder y santidad. O sea que mucho antes que la igualdad de la mujer, ellos la tenían, no eran tan brutos, no eran tan brutos. La mujer podía gobernar, y de hecho gobernaba, y se ve en algunas series, como la serie de Valhalla, se ve que están gobernando, claro que sí. Y en la misma serie de vikingos, se ve que gobiernan, claro que sí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las mujeres se hacen cargo de todo lo que es la organización cuando los hombres se van a guerrear. ¿Quiénes quedan? Los ancianos, los niños, las mujeres, los enfermos y un grupo básico de hombres para una defensa. Pero ¿quién lleva el peso de toda la sociedad? Las mujeres. Por eso ellas son libres. Ellas pueden elegir con quién están y con quién no quieren estar. Ellas tienen su propio patrimonio y pueden disponer de él. Y por eso aparecen 12 dioses y 12 diosas. Dentro de estos 12 dioses se dice que los tres primeros, o el primero de todos, es Odín, que con sus dos primeros hermanos, Bel y Bei, va a coger y va a atacar a este gigante, porque este gigante lo devoraba todo, era un gigante destructor, y con los trozos del gigante va a construir el mundo. Con su cráneo construye la bóveda celeste, con la sangre surgen los ríos y el mar, con los huesos las montañas, con las pestañas construyen una cerca
para en el mundo físico de los hombres que esté separado del mundo de los gigantes, y lo aprovechan todo. Vamos a ver un poco una explicación simbólica y una explicación filosófico-práctica. Tenemos los dos grandes principios, la gran dualidad, que al principio era toda una misma cosa. Y si lo queremos en palabras más filosóficas, tenemos lo del fuego, yang, lo del frío, yin, lo activo y lo receptivo. Tenemos los dos grandes principios, lo que va a ser la base del espíritu, lo que va a ser la base de la materia. El principio que va a dar origen a todos los elementos espirituales activos y lo que va a dar origen a toda la materia receptiva. Y los dos se tienen que unir en una armonía por oposición, igual que el yin-yang. Y cuando se unen, de ahí de esa unión, de esa primera dualidad, acordaros de los antagónicos, la dualidad, va a surgir los dos grandes elementos. Por un lado surge la materia caótica, el gigante Ymir, pero surge el espíritu, que es la vaca Udumla, que es la que tiene la vida, porque la vida no la da la tierra, la vida no la da la materia, la vida la va a dar el espíritu. La tierra no va a ser sino una consecuencia de la existencia del espíritu y no otra cosa. Y de esta vaca surgen los dioses, y son los dioses, seres mentales, los que pueden organizar la vida, los que le van a dar orden a la materia. Y esa idea de estos dioses, y por eso Odín, que es el primero de ellos, es el demiurgo, el constructor, el dios constructor, el que construye todo el universo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando queremos hacer algo? Tenemos que poder utilizar de entrada todas nuestras fuerzas, por eso coge el apoyo de los dos primeros hermanos. ¿Para qué? Para poder trabajar con la materia. Si yo quiero empezar a tener una iniciativa y hacer un proyecto, tengo que aprovechar lo que tengo y tengo que saber aprovecharlo bien. Porque no se trata de desperdiciar nada, se trata de reformular las cosas, de aprovecharlo todo, y eso es lo que significa el gigante Ymir. Aprovechar lo que tienes. Recordemos ese viejo refrán que dice que la felicidad no consiste en alcanzar lo que anhelas, lo que deseas, sino en valorar lo que tienes. Y se trata de empezar a valorar lo que tienes y sacarle ese partido, empezar a organizarlo. Es decir, tienes que estructurarte, organizarte. ¿Y qué es el primer trabajo que va a hacer Odín? Una vez que Odín ya ha creado el mundo, ya tenemos que, por un lado, está el mundo de los dioses, está el mundo de los hombres, donde viven también los gigantes, donde viven los enanos y donde viven los elfos. Y hay gigantes buenos y gigantes malos. Y hay elfos buenos y elfos malos. Y hay enanos buenos y enanos malos. Y hay hombres buenos y hombres malos. Y hay dioses buenos y hay un dios loco que no aparece en ninguna otra mitología, que es Loki, que los trae a todos Loki perdidos. ¿Por qué? Porque Loki representa ese elemento de los antagónicos que, como toda la vida es una lucha, la estabilidad no existe. Lo que en psicología llama nuestra incierta vida normal. Todos queremos la normalidad, pero nadie sabe qué va a pasar mañana, y hoy en día menos todavía. No sabemos, pero sí sabemos que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir marchando. Entonces estos antagónicos hacen que se busque el equilibrio, y surge un tercer mundo, que es el mundo de Hel, de la diosa Hel, que es el Nilheim, que es el mundo de los infiernos, el submundo. Ya tenemos los tres mundos. Tenemos nosotros un mundo de ideas superiores, tenemos un mundo de necesidades prácticas, pero todos tenemos un mundo de infierno. Todos tenemos algo de infierno dentro de nosotros y tenemos que tener cuidado. Y esos mundos tienen que estar perfectamente separados. ¿Para qué? Para que no se produzca la destrucción, para que pase el que tiene que pasar y no pase cualquier cosa. Y entonces Odín, como Dios creador, lo primero que va a hacer sobre este mundo ya que ha dividido en tres grandes secciones, va a crear el árbol Yggdrasil, el fresno sagrado, el árbol de la vida. Es un árbol que va desde arriba hacia abajo, en el sentido de que tiene la raíz
tiene sus raíces bien afincadas en la tierra, pero tiene 3 grandes raíces y una va al mundo del infierno, otra se queda en la tierra, otra va al mundo de los dioses. La vida se alimenta de todo, todo es necesario en la vida. Y es necesario también un elemento destructor que ponga en marcha todas las cosas. De la misma manera que en la mitología hindú es necesario un Shiva que destruya las cosas para regenerarlas. O si nos gusta la astrología, que exista un Saturno que destruya el tiempo, que destruya las cosas para renovarlas. Y entonces este árbol atraviesa con su tronco todo. Y ya desde el momento en que nace está sujeto también a esa dualidad, a esos elementos antagónicos. ¿Por qué? Porque en la mitología germánica se da algo muy interesante. Y es que se sabe desde el principio que todo es perdurable, que no hay nada eterno, que todo tiene caducidad. Es decir, eso un día va a ser destruido. El mundo en que vivimos, la sociedad que vivimos, un día va a ser destruida. Por favor, no pensemos que lo nuestro va a ser eterno. Cayó el Imperio Español, cayó el Imperio Inglés, cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Chino, y nosotros no vamos a creer que somos más chulos que nadie. Pues también va a haber cambios, lógicamente, porque tiene que haber una evolución. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a procurar por todos los medios que ese proceso de caída se retrase lo máximo posible y que en ese proceso de caída vayamos manteniendo, apuntalando las cosas de más valor para que puedan pasar a las próximas generaciones, como una especie de arca, que es lo que pretendemos. Y pretendemos, por supuesto, de que antes de que venga y todo sea arrasado, que perduren las cosas válidas. Lo que hemos dicho al principio, tratar de aprovechar todo lo aprovechable. Pues bien, eso es, ese combate continuo hace que el árbol tenga que ser regado todos los días con las aguas de vida por las 3 nornas. Las 3 nornas que sacan el agua de la fuente de Ur, puesto que al lado de o cerca de cada raíz hay una fuente relacionada con la sabiduría. Entonces la fuente de la vida es la fuente de Ur. Las nornas llegan, sacan el agua y todos los días tienen que regar el árbol. Esto aparece en muchas tradiciones. También estaba en lo de las frutas del árbol de las Hespérides, acordaros en los mitos griegos-romanos, que era el alimento de los dioses que tenían que tomar. ¿Por qué? Porque la vida hay que alimentarla continuamente. No se alimenta por sí, hay que esforzarse en alimentarla. Si no la cuidamos, la vida coge otros derroteros, pero no ese derrotero civilizatorio que queremos que tenga. ¿Y quiénes son las 3 nornas? El pasado, el presente y el futuro. El tiempo. Es decir, que el árbol hay que regarlo a diario. Las cosas las tenemos que trabajar a diario. El amor lo tenemos que regar a diario. La amistad la tenemos que regar a diario. A diario tenemos que desarrollar la cortesía. A diario tenemos que desarrollar la atención. A diario, como personas, deberíamos de tener ese elemento atento de tener claro qué es lo importante de la vida y dejar de lado las cosas pequeñas. Que no nos quite el tiempo, que no nos amarguen las cosas pequeñas y dedicarnos a las cosas importantes. Dedicarle un tiempo por lo menos. Pero es que al mismo tiempo que por un lado hay un elemento vivificador, resulta que en las ramas hay 4 ciervos que se dedican a comer los retoños tiernos que van surgiendo. O sea que si no lo regamos, encima el árbol se va a destruir antes. Y en la raíz, royendo la raíz, las raíces, hay la serpiente Midgård, o también le llaman el dragón Midgård, que roe continuamente las raíces. ¿Qué ocurre? Que hay un elemento protector dentro del árbol, que es un águila, que está en la copa del árbol, que es el propio Odín, que está vigilando y que ataca a Midgård. Pero ¿qué ocurre? Hay, comunicando al águila y a Midgård, a la serpiente, hay una ardilla veloz que se llama Discordia. ¿No suena? ¿Os acordáis del mito de las manzanas de la discordia? Que cuando se produce esa boda y no invitan a la diosa a la discordia porque no le amargue la fiesta y se presenta
y saca una manzana de oro y la deja ahí en medio, y como estaban invitadas las 3 diosas más importantes, Hera, Atenea y Afrodita, dice, para la diosa más bella. Y claro, van y le preguntan a Zeus, bueno, ¿y quién es la diosa más bella? Y Zeus, que era zorro viejo, dice, a mí no, buscad a Paris, que está por allí, que es un príncipe, que no sabe que es príncipe. ¿Y qué ocurre? Que Paris, elija lo que elija, está perdido. Porque del momento en que tienes que elegir entre dioses, entre elementos superiores, está claro que va a meter la pata. Es decir, que al final nunca va a alcanzar ese elemento de perfección total y absoluta. Pues bien, esta discordia se encarga de que la guerra se acentúe. Y Loki, además, se encarga también, con sus locuras, de que la guerra se acentúe. Con lo cual la vida se plantea como un combate. Y resulta que la clave está en Odín, porque Odín no es solamente un dios demiurgo, creador, sino que es un dios que busca la sabiduría. Y entonces cuentan que Odín va a la fuente, a otra fuente, que es la fuente del gigante Mimir, que es la fuente de la sabiduría, y le pide que pueda beber de la fuente de la sabiduría. Y el gigante dice, sí, pero con una condición, de que tienes que perder un ojo, tienes que dejar en prenda tu ojo. ¿Por qué? Porque el que quiere la sabiduría, algo le tiene que costar. Y él le deja su ojo izquierdo, a cambio de un solo trago. Cuando estamos hablando de la visión de los ojos, si os gusta el tema de Egipto, habéis visto que en muchas tumbas aparece la figura del sol asociada, o aparece 2 ojos, de pronto aparece 2 ojos, la idea del Ouja, el ojo de Horus, y aparecen 2. Cuando aparecen los 2 ojos es el sol y la luna, y aquí representa lo mismo. Es la visión solar y la visión lunar. La visión solar, que es la visión espiritual, y la visión lunar, que es la que te permite ver las cosas lunares, es decir, las cosas de los apetitos, de los sentidos, de las sensaciones, de los deseos. Para poder adquirir la sabiduría, tienes que perder la visión lunar. Tienes que perder la fuerza del apego al deseo. Porque mientras estés apegado a los deseos, no puedes alcanzar la sabiduría. Eso es lo que representa. Y también dicen que para poder aumentar también sus conocimientos, se autoinmola en el árbol Yggdrasil, y con su propia lanza, que representa la justicia, la verdad, porque la lanza dicen que es larga como la verdad y la justicia, que llega lejos. Entonces con su propia lanza se la clava en el pecho y se crucifica en medio del árbol Yggdrasil. ¿Para qué? Para poder aprender el lenguaje de las runas sagradas. Las runas que tienen escritas todos los secretos de la vida. Y aprender a saber cómo escribir para manejar las cosas, para conocer las palabras de poder que rigen a todas las cosas, las palabras de los pactos, las palabras del amor, las palabras de la verdad, las palabras de la justicia, las palabras de la fortaleza, las palabras de la amistad, para poderlo conocer. Y es así como se autoinmola, y cuando recoge las runas, aprende las runas, sale renacido. Que esto es un elemento también muy importante, porque veremos que el combate te permite renovarte. ¿Qué ocurre? Que este Odín viaja por el mundo en forma de ermitaño, de peregrino, para seguir aprendiendo de todas las cosas. Y así nos encontramos que el ideal del guerrero es ser como Odín, para poder estar con él en el Valhalla y poder estar con él el día del combate final, cuando todo irremediablemente se venga abajo, paliar ese golpe de destrucción para permitir que surja de nuevo una civilización que tenga como base la justicia, que sea más justa todavía, y eso sería el día del Ragnarok, que es el día del punto final, para ese tiempo donde gobierna Odín. Porque cuando se produzca el día del Ragnarok, los gigantes van a atravesar el puente, van a destruir el puente que une al cielo, y van a atravesar a través del mar y de los infiernos todas las puertas
y van a asaltar el Asgard y van a destruirlo todo. Y cuando lo destruyan, la serpiente Midgård va a destruir a Thor y al mismo tiempo Thor la va a matar, pero será envenenado con el aliento de la serpiente. El lobo Fenrir, que custodia la entrada como una especie de cancerbero, que custodia la entrada del infierno, del Niflheim, devorará y matará a Odín, pero cuando todo se ha destruido, habrá de nuevo un renacer. ¿Por qué? Porque el hijo de Odín, Balder, que representa la pureza, que ha muerto injustamente, renacerá, y los hijos segundos de Odín, que representan el elemento renovado y renacido, las fuerzas renovadas, van a ser los que pongan en marcha un tiempo nuevo donde ya no se cometan esas mismas injusticias. Es como siempre la esperanza de un tiempo mejor que vendrá después, y con lo que nos dicen de lo de las frías aguas de Acuario, que después de los fríos de Acuario vendrá las aguas de vapor de Acuario, el vapor caliente que nos elevará a todo y que nos llevará a la fraternidad. Pues bueno, dicho de otra manera, es lo que cuenta el mito. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Odín? Odín lo que te ofrece es que tienes que buscar la sabiduría y tienes que demostrar valor en el combate. Porque el hombre libre, el hombre que es libre por la palabra, ese elemento de libertad lo tiene no como un elemento individual, sino dentro del seno de su propia familia. Es el clan familiar. Y toda esa libertad se tiene que revertir en tu clan familiar. Es decir, el ser hombre libre significa favorecer a tu clan, significa trabajar por los demás y, por lo tanto, hacer que pueda prosperar tu familia, y al hacer prosperar tu familia pueda prosperar la sociedad en la que vives. Eso es un elemento indisoluble. ¿Qué ocurre? Que el valor es fundamental, y por eso escuchamos en los Eddas que por boca del propio Sigfrido, o Sigurd, en el Cantar de los Nibelungos, le dice al gigante Fafner cuando lo ha herido de muerte: mi padre fue Sigmundo y yo me llamo Sigurd. Yo, sí, soy yo, quien te ha dado, yo, Sigurd, el que te ha dado muerte. Mi valor guió a mi brazo y mi tajante espada hizo lo demás. No suelen hallarse hombres valientes entre los que empiezan por tener miedo y son pusilánimes en su niñez. Porque el vikingo no teme, no tiene el sentido del pecado hasta que es cristianizado, pero sí tiene el sentido de faltar al deber. Y el deber es que le falte valor en el momento determinado. Y dicen que el valor se educa desde la niñez. Y eso es fundamental porque Odín pide dos cosas: valor y prudencia. Prudencia entendida como reflexión. Y así en los poemas de Odín, también llamado el canto solemne antiguo, dice: con respecto a la sabiduría, ya tenemos a Odín disfrazado de peregrino que va buscando aprendizaje por todos los lugares. Mira cuidadosamente todos los rincones antes de entrar, porque no sabes en qué sitio de la sala está oculto tu enemigo. Y nos está hablando de la importancia de la atención despierta, de la vigilancia, como una vía que nos lleva hacia la eternidad. Porque se trata también de que el enemigo no es simplemente un enemigo que te pueda hacer daño por fuera. También estamos hablando, en ese doble lenguaje simbólico, de ese enemigo interior. Y no permitas que tus propios enemigos interiores, tus propios demonios interiores te atrapen. Ten mucho cuidado, porque en cuanto que bajes la guardia, siempre va a surgir ese factor de la comodidad o del egoísmo y se puede apoderar de ti. La prudencia es necesaria para el que hace largos viajes. Para quien se queda en casa no es necesaria. Porque el que se queda en su zona de confort, pero ese no avanza. Pero todo aquel que pretenda avanzar, que pretenda conocer cosas, necesita de la prudencia, necesita salir de la zona de confort. El huésped prudente apenas habla al llegar al albergue, con sus oídos escucha, con sus ojos observa,
Así se conduce el sabio. Y estamos hablando de tener una escucha activa y también una visión atenta antes de hablar. La regla de oro de una buena oratoria es saber escuchar. Porque nosotros como aprendemos es escuchando. Pero si estamos hablando como loros, estamos en nuestro propio monólogo y no aprendemos. La mejor provisión que puedes llevar en el camino es mucha prudencia. Es más valiosa que el oro. Y la peor carga la embriaguez. La garza del olvido se posa sobre la embriaguez y quita al hombre el uso de su inteligencia. La embriaguez, el olvido, es la embriaguez del alcohol, pero está la embriaguez de la soberbia que nos produce la locura de no escuchar. Y sobre el tonto ignorante, el tonto bosteza cuando está de visita, habla con ignorancia o se duerme, todo le parece bien con tal de que le den de comer. Que nos vendemos por un plato de lentejas. El hombre ruin y el hombre malvado se ríen de todo, se ríen de todo, ignoran lo que sobre ellos mismos deberían saber, esto es, que ellos mismos no están libres de defectos. Por eso ya sabemos que los estoicos decían, cuando veas a una persona que tiene un defecto, y lo mismo decía Confucio, antes de hablar de su defecto, obsérvate a ti a ver si tú no lo tienes o tienes uno más grande. O sea que cuidado con todo esto. Pero también ellos valoraban muchísimo, y el tema de la astucia como inteligencia despierta. ¿Por qué? Porque para el vikingo no había nada mejor que una victoria conseguida a través de un buen engaño. Y para eso, ejemplo de sus propios dioses, donde nos encontramos que, por ejemplo, a Thor, el dios que era el hijo mayor y era el gran protector de todo y el señor de los pactos, pues también era el dios que presidía los matrimonios y con su martillo sellaba los matrimonios y los pactos. Pues cuentan que a Thor un día se despierta y le han robado su martillo, el martillo que permite defender al Asgard y al mundo de los humanos del ataque de los gigantes. Y entonces se da cuenta de que un gigante por la noche se lo ha robado. Y además lo tiene escondido. Entonces no sabe qué hacer. Y hay un dios, un hermano suyo, que le dice, mira, ya está, como el gigante pide, a cambio de devolver el martillo, pide que le entreguemos a la diosa Freya, que es la diosa de la belleza, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, es una mezcla de Afrodita y de Ceres, es una diosa de la abundancia, de la generosidad, de la alegría de vivir, y es la alegría del mundo, y todos están detrás como locos detrás de Freya, todos la desean, porque es justamente eso, es lo que permite la alegría y permite la abundancia en todos los aspectos, también permite la generosidad. Pues bien, disfrázate de Freya, y así se disfraza de Freya, con el velo de novia, dicen que le van a entregar a la novia, y claro, yo me imagino la escena que es bastante cómica, de un tiarrón bastante cuadrado, bastante fuerte, vestido con el velo de la novia. El gigante no debería de tener mucha idea de cómo era Freya en realidad, porque encantadísimo, ¡oh, qué bien, por fin me van a dar Freya! Invita a todos sus gigantes amigos, monta el banquete de boda, y cuenta el Edda, es decir, las historias de las sagas germánicas, cuentan que empieza a extrañarse de que come mucho, que tenía un apetito voraz y que se lo comía todo. Bueno, y también que cuando se acercaba a hacerle algún arrumaco tierno, decirle algo tierno a la diosa, pues la miraba con una mirada, un furor en los ojos terrorífico. Pero bueno, no pasaba nada. El caso es que cuando llega el momento de la boda, no le queda más remedio al otro que al gigante coger el martillo y ponérselo en el regazo a la presunta novia. Y cuando coge el martillo, se lía martillazo y mata a todos los gigantes. Pero no queda aquí la cosa, sino que también encontramos que hay otras historias donde aparece, por ejemplo, que
cuando se va a construir, que está el Asgard, y deciden los dioses, sin que lo sepa Odín y estando de viaje Thor, es decir, los dos que eran más prudentes, deciden que hay que construir una muralla. Y en esto se acerca un gigante y dice que él se ofrece a hacer una muralla, pero que él a cambio va a pedir, lógicamente, a Freya, que le entreguen a Freya cuando haga la muralla. Y entonces los dioses se reúnen allí en conciliábulo y Loki dice, bien, mira, vamos, como este gigante es medio tonto, vamos a decirle que sí, pero con una condición, de que lo tiene que hacer en un solo invierno, y que cuando llegue el primer día de primavera, si no está construido, entonces no le pagamos nada y además lo vamos a matar. Y entonces se lo dicen, vale, de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que el gigante no era tonto. Y entonces aparece con un caballo mágico que tiene, que trabaja como una bestia, noche y día sin parar, y el castillo empieza a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y cuando faltan 3 días para que llegue la primavera, solamente faltan las puertas. Y entonces los dioses cogen, se reúnen, ha llegado Thor, y dice, pero ¿cómo le hacéis caso a este loco? Si este nos mete en cada lío. Entonces, Loki, nos tienes que sacar del aprieto o te matamos. Entonces Loki, que era muy ingenioso, dice, ya está, como tiene que ir al bosque el caballo a coger los troncos para construir la puerta, él se convierte en una yegua en celo. Y entonces, claro, el caballo cuando ve a la yegua en su celo, pues persigue a la yegua y no hay manera, con lo cual pasan los 3 días, la puerta no está sin terminar y matan al gigante y se quedan con el castillo para ellos. Pero ¿qué ocurre? Que es la diferencia entre actuar de manera noble o de manera innoble, que todo esto tiene sus consecuencias. Y es que el caballo del gigante deja preñado a Loki y Loki va a parir un caballo que es el caballo Sleipnir de 8 patas, que será el caballo de Odín. Porque todo tiene sus consecuencias. Si habéis visto la saga, alguna de las sagas esto de los vikingos, o esta del Valhalla, hay 2 escenas que para mí son muy significativas de la importancia del ingenio, porque se sabe que los vikingos, una de las cosas que hacen es que ellos irrumpen con grandes elementos de ingenio, aparte con un valor y una forma de actuar que no era conocida en el mundo cristiano ni en el mundo árabe tampoco. Ellos tienen una gran inventiva, un gran diseño de estrategias para poder triunfar. Fijaros que por un lado tenemos los Drakkar, los barcos de guerra, que eran unos barcos que tenían muy poco calado, que tenían el mástil desmontable, pero que eso les permitía poder navegar por los ríos, con lo cual se metían donde nunca podía llegar un barco normal. Y también les permitía, en caso de necesidad, desmontar el barco, cargarlo, ponerlo sobre troncos y llevarlo. Y así cogieron y crearon una ruta que iba por Rusia, fundaron la ciudad de Novgorod y cogiendo la ruta del Volga llegaron hasta Bizancio. Y luego cogiendo la ruta del Dnieper llegaron hasta el mundo hasta la parte de Grecia. O sea que eran 2 rutas que ellos hacían de esta manera. Pero además tenían formas de combatir especiales donde, siguiendo con lo de la náutica, utilizaban una brújula solar de bastante precisión. Y también se sabe que tenían cartas náuticas que nos han llegado a nosotros que eran bastante exactas. Y hasta se dice que posiblemente llegaran a construir un telescopio. Pero además, en las tácticas guerreras, ellos volvieron a desarrollar el ataque en cuña como lo hacían los romanos, donde atacaban en cuña y los arqueros iban metidos dentro de la cuña o bien detrás, y a los flancos ponían guerreros con lanzas para rechazar los ataques de la caballería. Y claro, los otros no tenían armas, no tenían desarrollo estratégico, porque estamos hablando de una época donde las batallas eran al primer golpe, al primer choque, brutos contra brutos, y estos brutos estaban más organizados. Pero también tenían otros sistemas defensivos que sí se ve en la serie, en las diferentes sagas, en las diferentes series que han hecho de vikingos, también el Último Reino o el Valhalla, donde el sistema defensivo del muro de escudos,
o levantaban un muro de escudo y allí se protegían detrás de él. Y luego su pasión mayor, que era los ataques tipo guerrillas, donde eran los saqueos rápidos, de manera inesperada. De hecho, la palabra vikingo viene de una palabra más extensa, se llama Holviking, que eran confradías de guerreros que se agrupaban para atacar o saquear. Eso, y luego regresaban cada cual. De ahí que se hable de que estos vikingos, cuando utilizaban estas tácticas, también la hacían luego de una manera más seguida. ¿Por qué? Porque ellos vivían de los impuestos que les cobraban a otros para no ser saqueados. Les pagaban unos buenos impuestos. Pues bien, fijaros que en la saga esta en la serie de Vikingos, el personaje de Ragnar Lothbrok, que ya aprovecho para comentar que en realidad son 5 o 6 personajes juntos, de diferentes historias de vikingos que se han juntado con este personaje, en base a las propias crónicas, pero que recogen la historia de varios personajes reales, 5 o 6 personajes reales. Se habla de cómo consigue la conquista de París. Y entonces se ve esa escena donde él se hace cristiano, se bautiza y le llega al poco tiempo, le llega a los reyes el que se está poniendo enfermo, que ha cogido una fiebre, que va a morir y que quiere morir como un cristiano, que quiere ser enterrado como cristiano. Entonces, claro, lo acaban de bautizar, está asistiendo al culto, encantado, va el obispo, van todos, y lo llevan entonces para enterrarlo como un rey en la catedral de París, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Lo llevan el féretro, y cuando está ya en medio de la catedral, con el rey, la reina, el obispo, toda la nobleza están allí, se levanta de pronto la tapa, sale entrega armas al séquito que los estaba llevando de sus propios compañeros de armas, y allí cogen, sin derramar una gota de sangre, se hacen directamente con París. Después de que antes lo habían intentado y no habían podido. Y eso ellos lo valoraban mucho. Y en la serie de Valhalla, cuando apresan al rey de Inglaterra, también es el tema cuando destruyen el puente de Londres. Cómo lo hacen caer en la trampa y destruyen el puente, y entonces se quedan en el otro lado del puente y lo cogen. Ellos eso lo valoraban mucho. ¿Por qué? Porque un buen rey tenía que conseguir la victoria con el menor costo de bajas posible, con el menor número de bajas posible. Y de hecho, si no lo conseguía, lo podían abandonar y podían elegir a otro rey. Cosa que sucedió. ¿Qué es lo que a mí me llama poderosamente la atención de los vikingos? La idea de juntar lo que vamos a encontrar también en esta Oda de Odín, donde se habla de las características del rey. Dice, el hijo del rey debe ser aplicado, discreto y audaz en la batalla. Y luego habla en general, sea todo hombre alegre y generoso hasta la muerte. Al entender la vida como un combate, como una lucha, donde puedes morir en cualquier momento, ¿qué ocurre? Cada instante de vida se convierte en un elemento valioso. Y la vida se convierte en algo que merece la pena ser vivida. Como no tienen la noción del pecado, no tienen esa noción de angustia vital, del pecado original, ni tienen miedo a la condenación eterna, su única preocupación es tener una falta con respecto a su deber con la ley de morir como un guerrero. De ahí que a la hora de hablar de esta noción de la lucha, me van a permitir que me apoye en este ensayo filosófico de Delia Steinberg Guzmán, Camino a la Victoria, que habla de esto, no de los vikingos, sino de la lucha. Algunas frases para cerrar. Nuestro yo superior es hijo de la lucha. Vivir es una lucha, morir es también una lucha. La vida no es un regalo, es una lucha permanente y cada cosa que se obtiene es una conquista. El que sabe vivir es un héroe, aunque no use este nombre. La lucha nos da nuestra verdadera dimensión. Sabemos de qué somos capaces
y hasta dónde podemos llegar, sobrepasando nuestros propios límites. La lucha vence el miedo a la muerte, porque quien ha aprendido a vivir y a superar las dificultades naturales de la vida, sabe que también podrá pasar naturalmente por este nuevo umbral. La lucha nos hace fuertes, nos vuelve victoriosos, entusiastas, nos concede confianza en nosotros mismos, capacidad para confiar en los demás y para relacionarnos con ellos, para reconocer todo lo bueno que encontramos en cada paso que damos. Y como estamos hablando de que la lucha en realidad, a nosotros lo que nos interesa es la lucha desde el punto de vista filosófico, no hay mayor mérito que la conquista de una conciencia despierta. Y este despertar es el fruto de muchos golpes, de muchas heridas, así como del esfuerzo por restañar las heridas y reponerse de los golpes, generando nuevas armas para no repetir los mismos errores. La sombra del dolor conquistado es la que alumbra el brillo de una felicidad permanente. Que a nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y eso ellos lo tenían muy claro. Y por eso lo más importante era que cuando llegara el momento, morir como un guerrero, porque sabían que del otro lado seguirían guerreando, porque la vida no acababa ahí, había que seguir luchando. Y esa idea de poder morir con las botas puestas, como diríamos, es decir, haciendo cosas desde el punto de vista filosófico, en beneficio de la humanidad, para poder dejar el mundo un poco mejor de lo que nos lo hemos encontrado y poderlo hacerlo con el nombre de Dios en la boca, para mí, sinceramente, es algo muy atrayente. Porque acordarse de Dios en ese momento significa que uno tiene una voluntad y una conciencia más grande de la que nos podemos imaginar. Muy bien, pues espero que le haya sido de provecho y de su interés esta conferencia, y ahora, si les parece, pues podemos seguir hablando en el patio, porque han quedado un montón de cosas en el tintero, por supuesto. No hemos hablado de muchos personajes, o de esas astucias también que utilizaban, como por ejemplo cuando ya tenían a los ingleses acostumbrados a que siempre atacaban en verano y con pequeñas flotas, de pronto se reúnen y atacan en invierno con una flota poderosa y conquistan casi toda Inglaterra. Eran los señores de la sorpresa, porque eso era el fruto también de la prudencia, de la observación, y donde la importancia de hacer las cosas y hacerlo lo mejor posible. Y en este aspecto eran muy innovadores. Así que recuperemos espíritu vikingo de lanzarnos a la aventura de las cosas, de poder enfrentar a las cosas cara a cara, de no temer a las dificultades, y que nunca nos olvidemos que lo hacemos en nombre de nuestro clan, es decir, en nombre de la humanidad, y que cuando llegue el momento, tener la palabra Dios en nuestros labios. Gracias.